La historia presenta a David y Jennifer, una pareja que acaba de mudarse de nuevo a su ciudad natal. Mientras desempacan, discuten sobre los objetos que han traído, revelando su dinámica como pareja. Jennifer confiesa sus dudas sobre si tomaron la decisión correcta al regresar después de tanto tiempo. David la tranquiliza, recordándole que es el lugar perfecto para criar a la familia que planean formar. Se revela que Jennifer tiene una entrevista de trabajo en Holy Cross, la escuela donde estudió de niña. Para distraerse de las preocupaciones, David propone salir a dar un paseo por la ciudad. La pareja llega a una tienda de antigüedades local, buscando muebles para su nuevo hogar. Mientras miran, a Jennifer le llama la atención una hermosa y antigua caja de madera. Ella pregunta el precio y David, al ver cuánto le gusta, decide comprársela como regalo. Aunque Jennifer duda al principio, acepta el generoso gesto de su esposo. De vuelta en casa, Jennifer abre su nueva caja con entusiasmo. Para su sorpresa, encuentra un compartimento secreto en el fondo. Dentro descubre un pequeño trozo de una vieja película cinematográfica. Observan que parece una grabación casera, con personas visibles en el fotograma. David nota que un lado del fragmento de película está derretido por el calor. David, que es detective, se presenta en la comisaría local para reunirse con el teniente Manjón. Manjón lo recibe y recuerda con cariño al padre de David, quien también fue policía en esa ciudad. David explica que su esposa Jennifer está embarazada y por eso decidieron volver a sus raíces. Manjón le presenta a su nuevo compañero Jim, con quien comenzará a patrullar. Mientras toman un café, David y Jim empiezan a conocerse, compartiendo historias personales. Su primera llamada juntos es por un robo de coche en el estacionamiento de un centro comercial. En el lugar, interrogan a la dueña del vehículo, una mujer de Nueva York que se queja de la situación. Esa noche en casa, la curiosidad de David lo lleva a analizar el trozo de película en su ordenador. Al ampliar la imagen, le muestra a Jennifer lo que parece ser el cañón de un arma. David especula que el hombre en la imagen está escondiendo un rifle bajo su abrigo en un lugar público. Jennifer, escéptica, le dice que no se deje llevar por la imaginación, que podría ser cualquier cosa. Al día siguiente, el trabajo de David y Jim consiste en resolver delitos menores en la tranquila ciudad. David vuelve a la tienda de antigüedades, con la excusa de recoger una mesa que habían comprado. Aprovecha la oportunidad para preguntarle al dueño sobre el origen de la caja de joyas. El dueño, usando su placa de policía, le revela que la caja perteneció a una mujer llamada Thelma Marshall. Le informa que Thelma ahora vive en una residencia de ancianos en un pueblo cercano. Siguiendo la pista, David visita a Thelma Marshall en la residencia. Cuando David le pregunta por la caja, Thelma se altera visiblemente. Ella lo acusa de ser uno de ellos, mostrando un profundo miedo y paranoia. Una vez calmada, Thelma le muestra una foto de su difunto esposo, Stanley. Comienza a relatar una historia que ocurrió en 1963, durante unas vacaciones en Dallas. Estrenando una cámara de cine, filmó todo lo que pudo, incluida la comitiva del presidente Kennedy. Al proyectar la película en casa, su esposo Stanley se quedó en estado de shock por algo que vio. En su asombro olvidó apagar la lámpara del proyector, que quemó casi toda la película. El único fragmento que se salvó fue el que David encontró en la caja. Stanley insistió en que debían entregar esa evidencia a las autoridades. Poco después, Stanley murió de un supuesto infarto a los 41 años. Thelma está convencida de que no fue un infarto, sino que lo asesinaron para silenciarlo. Finalmente le revela a David el detalle crucial: el hombre del rifle estaba en la loma de hierba. David le cuenta la increíble historia a Jennifer, quien sigue pensando que es una locura. Intrigado, David comienza a investigar en internet sobre la loma de hierba y el asesinato de JFK. Su investigación lo consume hasta el punto de mentir a su compañero Jim para tener más tiempo. Busca a un experto local, el Dr. Lind, autor de un libro sobre el asesinato de Kennedy. El Dr. Lind, aunque escéptico, le aconseja primero verificar que la imagen no haya sido alterada. Sin embargo, admite que si el fragmento es auténtico, las implicaciones serían enormes. De vuelta en la comisaría, David y Jim utilizan un software de reconocimiento facial en la imagen. El sistema encuentra una coincidencia: el hombre es Vincent Garbone, un conocido mafioso. El archivo policial indica que Garbone fue asesinado en el aeropuerto de Chicago en 1963. El detalle clave es que acababa de llegar en un vuelo procedente de Dallas, Texas. La fecha de su muerte, 23 de noviembre, justo un día después del asesinato del presidente. Mientras tanto, un hombre misterioso es informado de que un detective está investigando a Garbone. David le cuenta a Jennifer el nuevo y escalofriante descubrimiento sobre la conexión con la mafia. David busca la ayuda de Mickey, un viejo amigo de su padre y veterano de guerra. Le muestra la imagen del rifle, esperando que Mickey pueda identificar el arma. Mickey lo identifica como un rifle de francotirador, un Winchester modelo 70. La investigación de David ha activado las alarmas. La CIA pregunta por su búsqueda. El teniente Manjón confronta a David, le dice que la CIA está involucrada y le ordena abandonar el caso.
David, desobedeciendo las órdenes, se reúne de nuevo con el Dr. Lind para discutir la situación. Lind elabora una teoría: el mafioso no estaba allí para matar a Kennedy. Especula que su misión era asesinar al verdadero tirador, Lee Harvey Oswald, para silenciarlo. En medio de la tensión, Jennifer recibe una buena noticia: ha conseguido el trabajo en Holy Cross. Esa noche, Jennifer le cuenta a David que Manhunt se quejó de sus constantes retrasos en el trabajo. De repente la situación empeora, la escuela llama a Jennifer. Su oferta de trabajo está en peligro. Le informan que en su historial ha aparecido un cargo por conducir ebria, algo que ella nunca hizo. David le muestra a Mickey el informe falso, confirmando que alguien está intentando presionarlos. Manhunt vuelve a reprender a David, exigiéndole que resuelva sus problemas personales fuera del trabajo. Se revela al hombre misterioso Bill Mason, hablando con un jefe de la mafia sobre el problema de David. David y Jennifer asisten a una fiesta benéfica organizada por el alcalde. Allí Mickey llama a David con una actualización crucial sobre el rifle. No era un Winchester. Era un carcaño, exactamente el mismo modelo de rifle usado para matar a Kennedy. En la fiesta, la pareja es presentada al senador Bill Mason, el hombre de la llamada. David se reencuentra con una vieja conocida, Linda, que ahora es una reportera de televisión. Un hombre desconocido se acerca al Dr. Lind en la fiesta y lo amenaza sutilmente para que guarde silencio. Más tarde David y Lind discuten las crecientes amenazas. El Dr. Lind está claramente asustado. Lind le entrega a David una pila de fotos de la plaza de Alley, retándolo a encontrar a Thelma para probar su historia. Mientras tanto, en Chicago, el jefe de la mafia se enfurece porque la situación con David aún no está resuelta. Revisando las fotos, David finalmente encuentra una imagen clara de Thelma y su esposo en la multitud. Esta es la prueba definitiva de que la historia de Thelma es cierta: ella estuvo allí. Al salir de su casa, David se da cuenta de que un hombre lo está vigilando desde un coche. Poco después, dos hombres que se hacen pasar por agentes del FBI entran a su casa con una orden falsa. Confiscan todas las pruebas que David había reunido, incluyendo el fragmento de película. Un agente real del FBI, Jenkins, le muestra a David una grabación de una escucha telefónica. En la cinta se oye al senador Mason hablando con el jefe de la mafia sobre Kennedy. La grabación revela que Mason, a pesar de ser amigo de Kennedy, permitió que el asesinato ocurriera. Jennifer llama a David, aterrorizada. Un Hammer negro la está siguiendo por la carretera. David le dice que vaya al centro comercial y lo espere en el estacionamiento mientras él va en camino. Él llega y la consuela, pero el peligro es cada vez más real y cercano. David le ordena a Jennifer que se esconda en casa de una amiga donde nadie pensaría en buscarla. La conspiración cobra su primera víctima cercana: Mickey es asesinado en un atropello deliberado. Devastado, David le cuenta al Dr. Lind que está seguro de que la muerte de Mickey fue un asesinato. Sintiéndose acorralado, David decide que su única opción es hacer pública la historia. Llama a la reportera, Linda, y le pide ayuda para llevar su historia a la televisión nacional. Poco después, David es emboscado en la calle y recibe un disparo en el brazo. Herido, llama a Jennifer para asegurarse de que está bien, tratando de ocultar lo que le ha pasado. El jefe de la mafia, al enterarse de que David sigue vivo, ordena enviar a un sicario profesional, Kaveri. David se reúne con Linda, quien le da una noticia impactante: Thelma Marshall murió esa misma mañana. David está convencido de que la asesinaron para evitar que hablara, igual que a Mickey. Mientras hablan, un coche intenta atropellarlos, forzándolos a huir. Convencida del peligro, Linda accede a poner a David en directo en su programa de noticias. Justo antes de salir al aire, Jennifer llama a David desde casa, susurrando que hay un hombre con ella. David abandona la entrevista en el último segundo y corre desesperadamente hacia su casa. Llega justo a tiempo para encontrar al sicario, Kaveri, amenazando a Jennifer. Se produce una violenta lucha por sus vidas dentro de la casa. En un acto de defensa propia, David logra matar a Kaveri. La policía identifica al sicario como un conocido asesino a sueldo de Chicago. Linda, usando sus contactos, organiza una reunión para David con la Agencia de Seguridad Nacional, NSA. Cree que es la única agencia gubernamental lo suficientemente poderosa y no corrupta para escuchar su historia. David acude a la reunión, esperando finalmente poder contar la verdad a alguien que pueda actuar. Para su horror, la persona que lo recibe no es de la NSA, sino el senador Bill Mason. Mason, con calma, le muestra una cigarrera de plata con la firma de JFK grabada. Es la misma cigarrera mencionada en la escucha, confirmando que él es el cerebro de la conspiración. Con una sonrisa amable, Mason empieza a hablar de la esposa de David y de su futuro hijo. La conversación es una amenaza velada: si David sigue adelante, su familia sufrirá las consecuencias. Atrapado, David se da cuenta de que no tiene escapatoria. El poder de Mason es absoluto. La escena final muestra a David y Jennifer en el porche de su casa, en silencio.
Él ha elegido la seguridad de su familia por encima de la verdad, que permanecerá oculta para siempre. If you want a recap of your favorite movies and shows, comment below, and don't forget to subscribe, like, and turn on notifications so you don't miss the next ones. See you next time, everyone.